¿Qué hicimos de este ejercicio? ¿Ya? Van a seguir los pasos que les colocaba acá, ya al momento de resolver los ejercicios. Seguir estos pasos, ¿ya? Pero obviamente van a hacer lo que les pide el ejercicio, ¿ya? Pero igual, lo que les va a pedir el ejercicio, inciso A, inciso B, inciso C, va de acuerdo también a los pasos que hacemos, ¿ya? Entonces, nos dice, ya, nuestros primer pasos siempre va a ser la lectura y comprensión del ejercicio. Tienen que entender bien el ejercicio, comprenderlo, leerlo, ¿ya? Después de eso, tienen que identificar los elementos del diseño, ¿ya? Les decía que básicamente solo son estos cuatro, bien, y ver si es que hay bloque o no, ¿ya? Pero si el INGE les pide, tendrían que ser estos más especificado. Ya, igual parte de los cuatro, pero más especificado. Después viene lo que es el modelo estadístico. El modelo estadístico es una formulación y estas oraciones igual ya vienen dadas. Lo único que se hace es reemplazar los elementos del diseño. Ya, entonces hicimos el modelo estadístico. Después viene lo que, después del modelo estadístico, viene análisis de la varianza. Análisis de la varianza es un conjunto de fórmulas ¿para qué? Para poder hallar y determinar el cuadro AMBA. Ya entonces hicimos análisis de la varianza después del modelo estadístico, análisis de la varianza siendo es fórmulas para mediante cálculos que viene del cuadro de resultados. Hemos hallado todos estos componentes y con eso hallamos el cuadro AMBA. Teniendo el cuadro AMBA, ya podemos hacer nuestras hipótesis. Hacemos la prueba de hipótesis del efecto principal. ¿Para qué me sirve la prueba de hipótesis del efecto principal? Con eso podemos observar, podemos concluir y pues nos podemos cerciorar que existe una variación entre mis resultados de uno a otro o no. ¿Ya? ¿Qué es lo que yo estoy viendo? ¿Cuál es mi objetivo? Mi objetivo es determinar el verdadero efecto del pirimor sobre la supervivencia de las mariquitas, ¿ya? Entonces, yo quiero ver cuánto de concentración tendría que agregar a mis plantas para no matar mucho a mis mariquitas, porque mis mariquitas me ayudan con los pulgones, ¿ya? Entonces, la idea no es matar a las mariquitas. Entonces, para eso me sirve mi prueba de hipótesis del efecto principal. Con la prueba de hipótesis del efecto principal, yo veo si es que mis resultados son distintos de un nivel a otro. ¿Ya? Ver si estos resultados son distintos de un nivel a otro. ¿Qué me conviene que sean distintos? Hacer distintos, si puedo decir, si le agrego esta concentración, mata más mariquitas. Si agrego esta concentración, mata menos. Si agrego esta concentración, mata mucho menos. O si agrego más concentración, mata mucho más. Tiene que haber diferencia de resultados, ¿ya? Porque de nada me sirve si es que yo agrego distintas concentraciones y tengo la misma cantidad de muerte de mariquitas. Y eso quiere decir que la concentración del pirimol no es el problema, puede ser otro problema. Y en vano estaría haciendo este experimento. ¿Ya? Entonces, lo que no buscamos que suceda es que mis resultados sean iguales unos a los otros. Lo que buscamos que suceda es que mis resultados sean distintos de un nivel a otro. ¿Ya? Eso se coloca en la prueba de hipótesis, ¿ya? Existen dos hipótesis, ¿ya? La nula y la alterna. ¿Qué es lo que espero que suceda? Que sí sean distintos, que el porcentaje de maniquitas sean distintos en los niveles de concentración de insecticida. Lo que yo quiero que suceda en la hipótesis alterna. ¿Qué es lo contrario? Que sean iguales, ¿ya? Significa que el porcentaje de mariquita son iguales en la concentración del insecticida. Es lo que no quiero que suceda, ¿ya? Entonces, con esas dos hipótesis planteadas, hago lo demás, un nivel de significancia 0,05. Es más o menos esto, indica, por decirlo, el porcentaje de error que puede llegar a tener, ¿ya? Eso es más o menos el 0,05.
El estadístico de prueba me indica cuál estadístico de prueba estoy utilizando. Estoy utilizando el F de Fisher. Cuando hagan prueba de hipótesis del efecto principal, se utiliza el F de Fisher. ¿Ya? En el 4 yo planteo cómo aceptar o rechazar estas hipótesis que me estoy planteando. ¿Ya? ¿Con qué instrumentos? Ya, yo digo que mi probabilidad tiene que ser menor a 0,05. Si cumple eso, se rechaza la nula, acepto la alterna. ¿Ya? Y aceptaría que sí, las mariquitas, el porcentaje de mariquitas sí es diferente en al menos un nivel de concentración de insecticida. ¿Ya? O que el F calculado sea mayor al F de tablas. ¿Ya? Esto se utiliza cuando nosotros hacemos manualmente y la probabilidad se utiliza cuando tenemos dato o, bueno, sí, cuando tenemos dato o trabajamos con el SAS. ¿Ya? Les dijo que iban a trabajar con el SAS, ¿no? Porque en su examen más o menos les da todas las corridas. Lo que tienen que hacer es directamente ver los resultados. ¿Ya? No creo que hagan SAS, ¿no? No creo que vayan al laboratorio a hacer en computadoras. ¿O qué les dijo, chicos? Nos hizo que armemos grupos y que cada grupo lleve una computadora con el programa instalado. Ya, entonces, bueno, entonces van a ver los SAS. Ya, igual nosotros vamos a ver los SAS. La cosa es el tiempo, pero ya, vamos a, o si no, desde el siguiente ejercicio vamos a hacer a la par. Ya, ahorita como hemos hecho a mano, terminaremos nomás esto a mano y después vamos a ver si lo aplicamos con SAS. De todos modos, no es difícil, solo es codificar, que es lo que les tengo que enseñar. ¿Ya? Entonces, como ahorita no tenemos SAS y estamos haciendo todo a mano, pues hacemos con esto. ¿Ya? Que el F calculado tiene que ser mayor al F de tablas. ¿De dónde saco las tablas? Creo que ahora les pasó. Me mandaron foto de unas tablitas, creo que ahí les debió pasar sus tablas. Ya, pero de todos modos lo que les mostraba ayer. Ya, con tablas. ¿Cómo entro con tablas? Estoy haciendo, bueno, estoy con F de Fisher, ¿ya? Para prueba de hipótesis del efecto principal se utiliza F de Fisher. Ya, F de Fisher. Para eso es esto. 3 son los grados de libertad del factor, 12 son los grados de libertad del error. ¿Ya? 3 y 12. Con eso yo entro. Entonces voy aquí, 3 grados de libertad del factor y 12. ¿Ya? 3 y 12. 3 y 12 me sale 3,49. ¿Ya? Con 3 y con 12 me sale 3,49. ¿Ya? Eso anoto acá. Entonces, mi F calculado, ¿de dónde viene este F calculado? Viene de acá, ¿ya? De lo que yo he calculado manualmente. 163,4674. Ese valor tiene que ser mayor a mi F de tablas, 3,49. ¿Es mayor? Sí. Como cumple que sea mayor, se rechaza la nula, se acepta la alterna. Entonces estoy aceptando que en mis resultados sí hay diferencia de una concentración a otra. ¿Ya? Concluyo. 6. Conclusión. Con el 95% de seguridad se concluye que el porcentaje de mariquitas muertas es diferente en al menos un nivel de la concentración del insecticida. ¿Ya? Entonces sí concluye que son distintos. Y nosotros podemos observar a simple vista que sí, ¿no ve? Que mis resultados de utilizar nada de concentración
sí hay distintos resultados que usar 50, que hay más mariquitas muertas. Con 100 hay mucho más mariquitas muertas y con 150 más mariquitas muertas. Entonces sí hay diferencias significativas, ¿no? Entonces sí hay diferencias significativas. Ya, aquí habíamos quedado ayer. ¿Tienen alguna duda de aquí hasta aquí, chicos? ¿Tienen alguna duda, chicos, hasta aquí? ¿Alguna duda de lo que hicimos? Ya. ¿Qué sigue después? Lo que sigue después es, después de haber hecho la prueba de hipótesis del efecto principal y ver que sí, mis resultados son distintos de un nivel a otro, se hace. Eh, Depende. Si mi factor se determina si el factor es cualitativo o cuantitativo. ¿Ya? Entonces, nuestro primer paso ya está hecho. ¿Ya? ¿Cuál era nuestro primer paso? Saber si mis resultados son distintos de un nivel a otro. Ya, con la prueba de hipótesis del efecto principal me salió que sí son distintos de un nivel a otro. Ya, ya sé que mis resultados son distintos al agregar una concentración que agregar otra concentración. Ya, mis resultados sí va a haber diferencia. Pero ahora mi pregunta, ¿cuál es la mejor concentración? ¿Qué cantidad de concentración tengo que agregar para que mis mariquitas no mueran? ¿Ya? Entonces, esa es mi duda. Ya. Entonces, ahora tengo que determinar una concentración óptima para ver que justo que con esa concentración mueran menos mariquitas. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago? Tengo que ver, el siguiente paso, si mi factor es cualitativo o cuantitativo. Ya. ¿Cuándo un factor es cualitativo? Un factor cualitativo es cuando sus niveles son cualidades. ¿Ya? Cuando mis niveles son cualidades. Por ejemplo, podría ser marcas de insecticida. Ya digamos, podría utilizar distintos tipos de insecticida. Insecticida, no sé, insecticida A, insecticida B, insecticida C, insecticida D. Son distintos tipos de insecticida. ¿Ya? Y obviamente voy a tener resultados de esos insecticidas, de mariquitas muertas, digamos. ¿Ya? Y ahí mi objetivo sería determinar cuál es el mejor insecticida. ¿Qué marca de insecticida mata menos a mis mariquitas? ¿Ya? Así fuera si mi factor sea cualitativo. ¿Qué quiere decir? Que mis niveles, en vez de tener números, van a tener letras en su mayoría. Digamos, puede ser insecticida A, insecticida B, insecticida C, insecticida D. ¿Qué estoy haciendo? Estoy comparando tipos de insecticida. También pueden haber números, o sea, yo podría nombrar la diferencia de un insecticida al otro con números. Podría decir, insecticida 1, insecticida 2, insecticida 3, insecticida 4, ¿ya? Pero esos números hacen referencia no a una cantidad, sino a una distinción de un insecticida a otro, de un tipo de un nivel a otro. ¿Ya? Eso es un factor cualitativo, cuando estoy comparando tipos, marcas, cualidades, ¿ya? Podría ser, no sé,
como les decía, eh, extracto de castaña, ya, extracto de castaña. Quiero determinar el mejor rendimiento del extracto de castaña. ¿Qué voy a usar? Tipos de castaña. Ah, ya, entonces voy a usar un castaña que se llame tantos, un castaña que se llame tantos, una castaña que se llame tantos. Y entre esas castañas voy a hacer mi extracto y voy a ver cuál es el que me rinde más. Ya, entonces, ¿qué estoy determinando? ¿Cuál es el mejor tipo de castaña que me dé más rendimiento en el aceite, ¿no? Entonces, ¿qué estoy comparando? Tipos de castaña, ¿ya? Eso es un factor cualitativo. Ya estoy comparando cualidades. Ahora, ¿qué es un factor cuantitativo? Un factor cuantitativo, su mismo nombre lo dice, cuantitativo. Estoy comparando cantidades, ¿ya? Por ejemplo, acá me dice concentración de pirimol. ¿Ya? Concentración de pirimor. Quiere decir que estoy utilizando el insecticida pirimor en específicamente. Pero ¿qué estoy haciendo variar? Las concentraciones, cantidades, ¿ya? Y aquí ven números, 0, 50, 100 y 150, ¿ya? Son cantidades, de lo cual llevan una unidad respectiva. Ya estoy aquí, por ejemplo, estoy utilizando 0 de concentración pirimor sobre 200 litros de agua, supongo, ¿ya? 50 gramos de pirimor sobre 200 litros de agua. 100 gramos del insecticida pirimor entre 200 litros de agua y 150 gramos de pirimor sobre 200 litros de agua. ¿Ya? Entonces, ¿qué estoy variando? Concentraciones, estoy variando cantidades de mi factor, ¿ya? Entonces, mis niveles son números, pero estos números son contables y llevan una unidad respectiva, ¿ya? Eso es un factor cuantitativo, ¿ya? Un factor cuantitativo es cuando mi factor, sus niveles son números y además lleva una unidad contable. Mi factor es cualitativo cuando mis niveles son letras, marcas, etcétera, o números puede ser, pero esos números no son contables, simplemente es para diferenciar uno de otro, ¿ya? ¿Se entiende, chicos, cuándo es un factor cualitativo y cuándo es un factor cuantitativo? ¿O tienen alguna duda? ¿O quieren que repita? ¿Puedes repetir, por favor? Ya. Entonces, ya, les voy a explicar en un ejemplo. Hagamos un paréntesis al ejercicio. Ya. Factor cualitativo primero. Ya, un factor cualitativo es aquel que mi factor, por ejemplo, estoy tratando de determinar, a ver, el ejemplo que les decía, ¿ya? Que era castaña, ya, castaña, ya. Entonces, de la castaña, que es mi factor, en algún ejemplo, en algún ejercicio, mis niveles son tipos de castaña, ¿ya? Entonces, digamos un castaña A, castaña B, tipo de castaña C y D, ¿ya? De lo cual, de estos, del tipo de castaña A, o sea, puede ser castaña, no sé, hay distintos tipos de castaña, ya. Del tipo de castaña A estoy obteniendo resultados, ya estoy obteniendo resultados de rendimiento de aceite o de extracto, ya. 5,6, 4,6, 5,5 y así sucesivamente. Ya estoy obteniendo resultados. Pero mi factor es cualitativo o cuantitativo. Mi factor es cualitativo, ¿por qué?
porque estoy comparando tipos de castaña. Ya mi factor como tal es la castaña, pero lo que yo estoy comparando son los tipos de castaña. ¿Ya? Esto es un factor cualitativo, compara cualidades. ¿Cuándo es un factor cuantitativo? Un factor cuantitativo, por ejemplo, del ejemplito que estábamos haciendo acá, ya, de acá, ya, esto de la temperatura. Mi objetivo es determinar un porcentaje de reventado del grano de arveja. ¿Cuál es mi factor? La temperatura. ¿Qué estoy haciendo variar? Cantidades de temperatura, ¿ya? Entonces, un factor cuantitativo, digamos la temperatura, mis niveles son cantidades de temperatura, 50 grados centígrados, 100 grados centígrados, 150 grados centígrados y digamos 200 grados centígrados. ¿Ya? Estoy haciendo variar la temperatura y mis niveles de mi factor, aquí vamos a agregar eso, niveles de factor son letras, marcas, tipos, ¿ya? La cosa que estoy utilizando alguna letra, puede ser números como les decía, pero simplemente el número indica que uno es distinto al otro. En cambio, en la temperatura, ¿qué pasa? Ya, 50, 50 grados centígrados, 100 y digamos 150. Ya. Y de eso estoy obteniendo porcentaje de reventado. Ya estoy obteniendo porcentajes de reventado como resultado. Ya. Entonces, mi factor es la temperatura y mis niveles de mi factor son números, son cantidades contables. ¿Ya? 50 grados centígrados, 100 grados centígrados, 150 grados centígrados. Son cantidades contables. En cambio, cuando mi factor es cualitativo, va a ser un factor en el cual mis niveles son tipos, son marcas, son cualidades, ¿ya? Es uno distinto al otro. Ahí es mi factor cualitativo y mi factor es cuantitativo cuando mis niveles son números, letras, perdón, números contables, ¿ya? Entonces, bueno, se resumiría en eso. Un factor cualitativo es cuando mis niveles son letras, puede ser números, pero simplemente el número hace distinción uno al otro. Por ejemplo, podría decir castaña 1, castaña 2, castaña 3 y castaña 4. ¿Ya? Cuatro tipos de castaña distintas, pero al mismo, o sea, como en esencia son castañas, ¿ya? Mi factor es la castaña. Mis niveles son tipos de castaña. Castaña 1, castaña 2, castaña 3, castaña 4. ¿Estoy utilizando números? Sí, pero esos números simplemente es para diferenciar una de otra. O más fácil utilizar letras, ¿ya? O incluso pueden utilizar, como les decía, marcas. Pueden, no sé, castaña Santa Cruz, digamos, ¿no? No sé, castaña de Beni y así, o sea, de donde una procedencia o alguna diferencia uno del otro. En cambio, cuando un factor es cuantitativo, son las cantidades de mi mismo factor. Ya, mi factor es la temperatura, entonces estoy haciendo variar la temperatura. En este caso, mi factor es
Mi factor es la concentración del pirimor, por lo tanto estoy haciendo variar distintas concentraciones de pirimor. ¿Ya? ¿Se entiende ahora o tienen alguna duda? Está bien, gracias. Ya, entonces, básense en eso. Si mi factor es cuantitativo, mis niveles son números, pero este número lleva una unidad. ¿Ya? En acá, mi factor es cuantitativo. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué es cuantitativo? Porque son concentraciones del pirimor. ¿Ya? Son cantidades. Y aquí está su unidad respectiva. ¿Ya? Esto es su unidad. Ya, esta es su unidad respectiva. ¿Ya? 0 gramos sobre 200 litros, 50 gramos sobre 200 litros, 100 gramos sobre 200 litros y 150 gramos sobre 200 litros. Es lo que se ha aplicado. Ya, entonces ya sabemos que mi factor es cuantitativo. ¿Qué pasa o qué sucede cuando mi factor es cuantitativo? Ya seguimos en el paréntesis. Ya, si mi factor es cuantitativo, se hace una regresión lineal, una regresión cuadrática y para determinar un nivel óptimo. Ahora, si mi factor es cualitativo, lo que se hace es primero se ordena las medias de mejor a peor. Después se hace un contraste de medias entre las dos mejores. ¿Ya? Que eso todavía no lo vamos a ver hasta que nuestro ejercicio sea cualitativo. ¿Ya? En nuestro caso, nuestro ejercicio tiene un factor cuantitativo. ¿Por qué tiene un factor cuantitativo? Porque mis niveles de mi factor, los niveles de la concentración, son números, cantidades contables, ¿ya? 0, 50, 100, 150. Son cantidades contables. ¿Ya? ¿Hasta aquí tienen alguna duda, chicos? ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? ¿Sí? Todo claro, Inge. Ya. Ya, entonces vamos a hacer, ya, continuamos el ejercicio. Ya, entonces cerramos el paréntesis hasta aquí. Ya.
Continuamos el ejercicio. Estábamos aquí, habíamos hecho prueba de hipótesis del efecto principal. ¿Cuál es el siguiente paso? Después de hacer prueba de hipótesis del efecto principal, se determina si mi factor es cualitativo o cuantitativo. Ya, mi factor es cuantitativo. ¿Qué se hace cuando mi factor es cuantitativo? Lo que se hace es segresión lineal. Ya. Para eso tenemos que hacernos una grafiquita. ¿Ya? Una grafiquita. Ya, una grafiquita. En mi gráfica, aquí van a ser el eje de Y, va a ser mi variable respuesta, o sea, porcentaje de mariquitas muertas. ¿Ya? Y mi eje X va a ser mis niveles de mi factor, que son concentración del insecticida, del pirimor. ¿Ya? Concentración de insecticida. Tenemos entonces el insecticida que tiene nada de concentración. Aquí lo voy a colocar el 0, ¿ya? Para que se note, no justo aquí, sino aquí. 0. También tenemos 50, 100, 150. Ya, entonces concentración de insecticida 50, 50, 100 y 150. Ya, para hacer mi gráfica que yo espero, tengo que ver mi objetivo o lo que estoy buscando. Mi objetivo es determinar el verdadero efecto del pirimor sobre la supervivencia de las mariquitas. Si yo leo el ejercicio, me dice que, que el insecticida es un buen, que el pirimor es un buen insecticida, es lo que me está diciendo, pero afecta a las mariquitas, ¿ya? Y yo no quiero que afecte a mis mariquitas, ¿ya? ¿Por qué? Porque las mariquitas son beneficiosos en el control de los pulgones, ¿ya? Entonces yo no quiero que el insecticida afecte a mis mariquitas. ¿Qué estoy haciendo entonces? Estoy haciendo la prueba con grupos de mariquitas y rociándoles el insecticida, ¿ya? Entonces a un grupo de mariquitas le he rociado nada de insecticida, a otros 50 gramos de insecticida, a otros 100 gramos de insecticida y a otro grupito de mariquitas 150. ¿Qué estoy determinando? Porcentaje de muerte de las mariquitas. Ya, entonces aquí 5%, 0, 10%, 5%. ¿Ya? Entonces son porcentajes de mariquitas, ¿ya? De los que se han muerto. ¿Qué me conviene a mí? ¿Cuál es una buena concentración? Aquella concentración que tenga más porcentaje de mariquitas o menos porcentaje de mariquitas. ¿Cuál es lo que me conviene a mí? Aquella concentración que tenga más porcentaje de mariquitas o menos porcentaje de mariquitas. ¿Qué dicen, chicos? Menos. Menos porcentaje de mariquitas muertas, ¿no ve? ¿Cuál es mi concentración ideal? Aquella concentración
que me dé como resultado menos porcentaje de mariquitas muertas. Entonces, ¿cómo hago esa gráfica? ¿Ya? Si esto es el porcentaje de mariquitas y obviamente lo que está arriba es mayor porcentaje de mariquitas muertas, ¿no ve? Mientras más cercano al cero de aquí, va a ser menor porcentaje de mariquitas muertas. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Disminuir, ¿no ve? Yo quiero llegar a una cantidad, a un porcentaje de mariquitas muertas menor. Mientras menos cantidad de mariquitas muertas, mejor va a ser la dosis de insecticida que estoy agregando, porque yo no quiero que se mueran mis mariquitas, ¿ya? Entonces, ¿cómo hago mi gráfica? Mi gráfica va a ir así. Tendría que ser una disminución lineal. ¿Ya? A medida que vaya disminuyendo las dosis, tendría que disminuir mi porcentaje de mariquitas muertas. A medida que vaya agregando las dosis, tendría que aumentar mi porcentaje de mariquitas muertas, ¿ya? Pero tiene que haber justo un punto en el que me diga, y aquí una curvita, que eso es una regresión cuadrática, una curvita, ¿ya? Tiene que bajar linealmente y tiene que haber una curvita. Y esa curvita me está diciendo que justo este puntito, justo este punto va a ser donde yo tenga menos cantidades de mariquitas muertas, porque en los demás puntos yo tengo más cantidad de porcentaje de mariquitas muertas. Justo en este punto es donde hay menos mariquitas muertas, ¿ya? Entonces, esta es mi gráfica y esto es lo que yo tengo que representarlo en hipótesis, ¿ya? Entonces, eso es la regresión lineal y eso va a ser la regresión cuadrática que voy a hacer, ¿ya? ¿Se entiende, chicos, cómo se hace la gráfica o quieren que lo vuelva a repetir? ¿Puede volver a repetir, Inge, por favor? Ya. ¿Qué es lo que yo estoy buscando? ¿Ya? Para poder hacer mi gráfica tengo que entender bien mi ejercicio, es lo que les decía, leer y comprenderlo bien, ¿ya? El ejercicio me dice que mientras que el insecticida Pirimor es un buen insecticida, ya, ayuda en el trigo, ya, con los bichitos y todo eso. Pero lamentablemente este insecticida que yo utilizo, que es el Pirimor, también está afectando a las mariquitas, ¿ya? Y no es bueno eso, porque mis mariquitas ayudan a combatir a los pulgones, porque las mariquitas comen pulgones, ¿ya? Entonces, no es bueno que mi insecticida también mate a las mariquitas, ¿ya? Ese es mi problema. Entonces, ¿cuál es el experimento que yo estoy haciendo? El experimento que yo estoy haciendo es agrupar a mis mariquitas y rociar distintas concentraciones de mi insecticida Pirimor, ¿ya? Entonces, a un grupo de mariquitas yo he rociado nada de insecticida, cero, cero. A otro grupo de mariquitas he rociado 50 de insecticida, 50 gramos de insecticida. A otro grupo de mariquitas he rociado 100 gramos de insecticida y a otro grupo de mariquitas he rociado 150 gramos de insecticida. ¿Y por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy haciendo este experimento? Para saber y obtener una cantidad óptima, o sea, una cantidad óptima, una cantidad justa en gramos de insecticida que sea la cantidad que tenga menos muertes de mariquitas, ¿ya? Esa va a ser la cantidad exacta. Por ejemplo, no sé, me podría salir como resultado 5 gramos. Y entonces, con 5 gramos de insecticidas no voy a tener muchas muertes. ¿Ya? Ese es el resultado que yo quiero llegar a obtener. Un valor
óptimo, una cantidad óptima, una cantidad exacta de gramos de insecticida en el cual yo voy a tener la menor cantidad de muertes de mariquita. ¿Ya? Eso estoy buscando, por eso estoy haciendo mi experimento, por eso estoy rociando a mis mariquitas distintas concentraciones, porque lo que yo voy a observar y determinar es con cuál concentración de mi insecticida hay menos muertes de mariquitas, ¿ya? Entonces, ¿cómo sería mi gráfica? ¿Ya? ¿Cómo sería mi gráfica? La gráfica de acá, la del eje Y, son porcentaje de mariquitas, ¿ya? Y esta gráfica que ven acá es porcentaje de mariquitas muertas. La gráfica en X es las concentraciones de insecticida que estoy usando, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo grafico mi gráfica esperada? ¿Ya? Yo digo que, ¿cuál me conviene a mí? ¿Tener más mariquitas muertas o menos mariquitas muertas? Obviamente me conviene tener menos mariquitas muertas, ¿no ve? Por eso es que estoy haciendo mi diseño, por eso estoy haciendo el experimento. Lo que yo quiero obtener es hallar una concentración exacta, y decir, con esta concentración, con esta cantidad de insecticida, yo tengo la menor cantidad de porcentaje de mariquitas muertas. Porque si ven los demás puntos, digamos con 0 puedo tener esto, con 50 tengo esto, con 100 tengo esto, con 250 tengo esto. Todos son mayor cantidad de mariquitas muertas, exceptuando este punto, que justo en este punto, que en todo mi diseño es la menor cantidad de porcentaje de mariquitas muertas. Eso es lo que yo tengo que hallar. Por eso mi gráfica es así. ¿Ya? Entonces, a medida que vaya disminuyendo, porque eso es lógicamente, ¿no ve? Por lógica, a medida que vaya disminuyendo la concentración del insecticida, van a ir disminuyendo el porcentaje de mariquitas muertas, ¿ya? Va a haber menos muerte de mariquitas si utilizo menos concentración, ¿ya? Y en un cierto punto va a haber un aumento cuadrático, ¿ya? ¿Por qué tiene que haber un aumento cuadrático? Para que exista este punto, ¿ya? Porque si solo hay disminución, si solo hay una línea hacia abajo, no puedo decir exactamente en qué punto va a ser la menor cantidad de insecticida, porque esta línea podría seguir bajando, ¿ya? Entonces, es por eso que tiene que llegar a haber un punto de inflexión, ¿ya? Para decir que justo en ahí es que es la menor muerte de porcentaje de mariquitas, ¿ya? Ahora sí se entiende, chicos. Inge, entonces, en esa gráfica no es necesario poner datos en el porcentaje de mariquitas muertas, lo podemos dejar así. Sí, bueno, podrían colocar estos datos, ¿no? Estos y estos, ¿ya? Para ubicarse, porque el INGE, bueno, no sé si les llegaría a pedir eso, ¿ya? Porque esta gráfica es más o menos guía, ya es una gráfica de guía para poder determinar y obtener cuáles van a ser mis hipótesis, ¿ya? O sea, esta gráfica es para determinar cuáles van a ser mis hipótesis. Entonces, bueno, tendrían que ser la gráfica como estamos haciéndolo ahora. Ah, ya, gracias. Tal vez estitos no, ¿no? Pero es para que vean que necesitan un punto. Ya. ¿Alguna otra duda, chicos? Justo este ejercicio es distinto, ¿ya? Porque en la mayoría de los ejercicios del INGE es buscar algo mayor. Ya siempre se buscaba algo mayor y la gráfica era distinta, ¿ya? Cuando buscaban algo mayor, pues tenía que aumentar y en un cierto punto disminuir y así obtener algo mayor.
¿ya? Pero eso depende del ejercicio. Por ejemplo, nosotros no buscamos un porcentaje de mariquitas muertas elevado, porque no, nuestro objetivo no es ese, ¿no? No es tener un porcentaje de mariquitas elevado, es tener un porcentaje de mariquitas muy bajo, el más bajo que es de todo el diseño, ¿ya? Pero en su mayoría va a ser así, ¿ya? La mayoría de los ejercicios cuantitativos del INGE han sido así, un 90%. Esto es parte del 10% que mete un ejercicio que sea distinto, ¿ya? Por eso igual estoy haciendo la gráfica, porque si haría directamente todo, pues cuando hagamos otro ejercicio dirían, ah, pero en el anterior hemos hecho así y así, ¿no? Entonces les estoy mostrando por qué este ejercicio vamos a hacer distinto a los convencionales que da el INGE en los exámenes, ¿ya? Entonces, vamos a hacer la regresión lineal. La regresión lineal. En la regresión lineal también hay las dos hipótesis, ¿ya? Bien. Hipótesis. ¿Qué es lo que yo quiero buscar? Quiero obtener esta gráfica. Entonces, ¿qué estoy llegando a buscar? Que exista una disminución lineal. Eso es lo que yo quiero. ¿Por qué quiero que exista una disminución lineal? Porque mi gráfica está viniendo en este sentido, ¿no? Está bajando y en un cierto punto ha subido. Entonces aquí podría poner una flechita, ¿no? Porque tiene esa dirección. Baja, baja, baja y en un cierto punto sube. Y esto es el punto menor donde hay menos porcentaje de mariquitas muertas. ¿Ya? Entonces, ¿qué yo quiero? Una disminución lineal. ¿Ya? Lineal. Entonces, eso anoto mis hipótesis. Igual voy a tener una hipótesis nula y una hipótesis alterna. Una hipótesis nula y una hipótesis alterna. Y hay una hipótesis alterna. En la hipótesis nula es lo que yo no quiero que suceda. En la hipótesis alterna es lo que yo quiero que llegase a suceder. ¿Qué es lo que yo quiero que suceda? Que exista una disminución lineal, ¿ya? Entonces eso es lo que yo quiero que suceda. Disminución lineal. ¿Qué es lo que yo quiero que suceda? ¿Qué es lo contrario que puede suceder? Que no disminuya linealmente. Entonces aquí disminuye linealmente. Es lo que yo quiero que suceda, que disminuye linealmente. ¿Y qué es lo contrario que puede suceder? Que no disminuye linealmente. ¿Ya? Siempre en la hipótesis alterna es lo que yo quiero que suceda. En la hipótesis nula es lo que yo no quiero que suceda, lo contrario, ¿ya? ¿Qué quiero que suceda? Que disminuya linealmente, ¿ya? ¿Qué es lo que espero que no suceda? Que puede suceder, ¿no? Que no disminuya linealmente. Ya. Ahora lo colocamos de buena forma. Ya. Regresión lineal y regresión cuadrática son contrastes, ¿ya? Entonces se nota una C. C es igual a, coloco las medias que yo tengo. Ya, entonces
tengo la media de 0, la media de la media de 50, la media de 100 y la media de 150. Ya. Ya. Así se coloca en regresión lineal los contrastes. En la hipótesis nula se nota de esta forma. Tenemos aquí 1, 2, 3, 4 espacios. ¿Ya? Todo esto es igual a 0. ¿Ya? De esa forma se coloca. Ahora, ¿qué se anota en estos espacios? En estos espacios se anotan, el Inge les pasó tablas. ¿Ya? Vi que sí les pasó tablas. En esas tablas hay esta parte. Miren, dice lineal 3, cuadrático 3, lineal 4, cuadrático 4, lineal 5, cuadrático 5. ¿Ya? Yo aquí estoy buscando o estoy haciendo una regresión lineal. ¿Ya? ¿Cuántos niveles tengo? Tengo 4. 0, 50, 100 y 150 son 4. Entonces busco lineal 4. ¿Ya? Y son estos. Estos coeficientes se anotan. ¿Ya? Esto se llama coeficiente. Eso se anota, tal cual. ¿Ya? Se anota entonces menos 3, menos 1, 1 y 3. Menos 3, menos 1, 1 y 3. Menos 3, menos 1, 1 y 3. ¿Ya? Hasta ahí. ¿Se entiende esa parte, chicos? ¿O quieren que lo vuelva a repetir? ¿Se entiende esa parte? Ya. ¿Qué se hace después? Ahora se escribe bien la hipótesis. ¿Ya? La hipótesis, entonces, decimos, ¿qué significa esto? ¿Ya? Entonces, decimos, significa que la variable respuesta es el porcentaje de mariquitas muertas. Significa que el porcentaje de mariquitas muertas, que es mi variable respuesta, y el porcentaje de mariquitas muertas, que es mi variable respuesta, no disminuye linealmente a medida que decrece los niveles de la concentración de insecticida. De la concentración de pirimor.
ya que eso es mi factor. ¿Ya? ¿Qué dice entonces mi hipótesis nula? Lo que yo no quiero que suceda, ¿ya? Significa que el porcentaje de mariquitas muertas es, esto es el porcentaje de mariquitas muertas, no disminuye, ¿ya? Lo que puede suceder es que justo no me disminuya. Puede suceder eso, ¿ya? Que no disminuya. Yo espero que sí disminuya, ¿ya? Espero que suceda eso, que sí disminuya linealmente. Pero también puede suceder que no disminuya linealmente a medida que decrece, porque ahorita está decreciendo los niveles de la concentración de insecticida, ¿ya? Eso. Ahora la hipótesis alterna, lo que yo sí espero que suceda. ¿Qué es la hipótesis alterna? Esto es el contraste distinto a cero. ¿Ya? Significa que el porcentaje de mariquitas muertas disminuye linealmente a medida que decrece los niveles de la concentración de insecticida. Entonces, esa es mi hipótesis alterna, que el porcentaje de mariquitas disminuye linealmente. Lo que yo quiero que suceda, que sí disminuye, que el porcentaje de mariquitas sí está disminuyendo linealmente a medida que existe un decrecimiento en la concentración de insecticida. Ya está decreciendo el insecticida, estoy agregando menos cantidad de insecticida, si hay una disminución lineal del porcentaje de mariquitas. Mientras menos concentración de insecticida coloque, si hay una disminución del porcentaje de mariquitas muertas. Hay menos cantidad de mariquitas muertas. ¿Ya? ¿Se entiende hasta ahí, chicos? Esas son las dos hipótesis para mi regresión lineal para este ejercicio. ¿Se entiende, chicos? ¿O quieren que lo repita o alguna duda tienen? ¿Se entiende, chicos? ¿O tienen alguna duda? Ya. ¿Cuál es el siguiente paso? Ya. Se parece mucho, todas las pruebas se parecen a la prueba de hipótesis del efecto principal en cuestión de estructura. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es variar algunas cosas. Ya. El 2. El 1 son las hipótesis. Me planteo la hipótesis nula, la que yo no quiero que suceda, la hipótesis alterna, lo que yo espero que sí suceda, ¿no? Que sí exista una disminución lineal a medida que exista un decrecimiento en la concentración de insecticida. ¿Ya? Eso es lo que yo quiero que suceda. ¿Ya? La alterna.
La nula es lo que no quiero que suceda. La nula es que no se disminuye linealmente. La alterna, que sí disminuye linealmente. ¿Ya? 2. Nivel de significancia. Si he usado 0,05, tengo que usarlo en todas mis hipótesis. ¿Ya? 0,05. 3. Estadístico de prueba. En aquí se hace estadístico de prueba. Eso les dio el INGE, pero a ver, les voy a mostrar acá. El F calculado del F de Fisher para el contraste es así, ¿ya? Cuadrado de la media del contraste dividido entre cuadrado de la media del error. ¿Ya? Entonces eso notamos acá. Cuadrado de la media del contraste contraste igual es así con sombrerito, tiene que entrar aquí. Ya, del contraste dividido entre cuadrado de la media del error. Acá, para el F de Fisher, para sus entradas, siempre cuando hagan regresión lineal y cuadrática, siempre es 1. ¿Ya? 1, los grados de libertad del factor, ¿ya? Que es 12, está bien. 1,12, ¿ya? Siempre es 1. Y aquí estos 12 hace referencia a los grados de libertad del error, que los grados de libertad del error está aquí, ¿no ven? 12 grados de libertad del error, 12. Entonces, para regresión lineal es 1, siempre es 1, los grados de libertad del error, que para el ejercicio es 12. Ya. 4. 4. Es lo mismo que mi probabilidad del F de Fisher tiene que ser menor al 0,05 o que el F calculado sea mayor al F de tablas. Lo mismo, ¿ya? Como estamos haciendo manualmente, tenemos que calcular el F calculado, ¿ya? No se puede usar el F calculado del cuadro AMBA, porque el F calculado del cuadro AMBA solo sirve para la prueba de hipótesis del efecto principal. Solo sirve para eso. No me sirve para hacer regresión lineal o cuadrática. No me sirve. Tengo que calcular aparte o me da como dato de la corrida del SAS. ¿Ya? Entonces, como yo no tengo SAS, entonces tengo que hacerlo manualmente. ¿Con qué? Con estas fórmulas. ¿Ya? Con esas fórmulas. Entonces, colocamos acá. He calculado manualmente. Ya. Estas entonces son las fórmulas para calcular el eje calculado manualmente. ¿Qué me dice? Primero C. C me dice que es igual a la sumatoria de los coeficientes por sus medias. ¿Ya? Entonces, prácticamente C es donde hemos visto C en la hipótesis, ¿no ven? Esto. Prácticamente C es esto. ¿Ya? Y sus medias. Sus medias, la media de 0, tenemos que sacar
del cuadro de resultados. Bien, hallemos las medias. ¿Cómo sacamos la media de 0? La media de 0 sacamos sumando los datos de 0. Tenemos que sumar 5 más 0 más 10 más 5 y dividir entre el número de datos, entre 4. Entonces, porfa, esos chicos, ¿cuánto sale sumar 5 más 0 más 10 más 5 y dividir entre 4? Es 5, Inge. 5. Ya, gracias. Ahora, ¿cuánto sale la media de 50? Tienen que sumar 50 más 55 más 50 más 45 dividido entre 4, ¿no ve? Porque son 4 datos. 50. 50. Ya, gracias. ¿Cuánto sale la media de 100? Tienen que sumar 70 más 85 más 75 más 65. 73.75. 73.75. Ya, gracias. Y la media de 150, porfa, tienen que dividir 80 más 90 más 85 más 75. 82.5. Ya, gracias. 82,5. Ya. Esas medias reemplazamos aquí. Entonces, 5 por menos 3 más 73,75 por 50 por menos 1 más 73.75 por 1 más 2.5 por 3. ¿Cuánto sale eso, por favor, chicos? Tienen que multiplicar 5 por menos 3 más 50 por menos 1 más 73,75 por 1 más 82,5 por 3. $256.25. 156,25. Gracias. Ya tenemos el valor de C. ¿Ya? Ahora nos falta este valor de la sumatoria. Ya, la sumatoria de mis coeficientes al cuadrado dividido entre R. Ya.
Aquí tengo que sumar mis coeficientes. Primero del 0. El coeficiente de 0 es menos 3. ¿Ya? Y esos menos 3 tengo que elevar al cuadrado. Y tengo que dividir por las repeticiones. ¿Cuántas repeticiones tiene la media de 0? 4, ¿no? Son 4 datos. 4. Más el coeficiente de 50. El coeficiente de 50 es menos 1. Dividido entre, también el 50 tiene 4 datos. Más el coeficiente de 100. El coeficiente de 100 es 1. Dividido entre 100 también tiene 4 datos. Más el coeficiente de 150, que es 3. 150 también tiene 4 datos. ¿Cuánto es la sumatoria de todo eso? ¿Cuánto sale? Sale 5. 5. Ya, gracias. Ya, ahora recién podemos calcular esto. De acuerdo a la media del contraste, que es c al cuadrado. Pues tenemos que elevar al cuadrado. 256,25 al cuadrado dividido entre 5. ¿Cuánto sale eso, por favor? $13,132.8125. 13.132,8125. Ya, gracias. Ya. Ya. Ahora finalmente el F calculado se calcula dividiendo al cuadrado la media del contraste. Es 13.132,8125 dividido entre cuadrado de la media del error. Que eso viene del cuadro AMA. ¿Ya? Cuadrado de la media del error. Cuadrado de la media del error es 29,4792. 29,4792. 29,4792. 47,92. Ya. ¿Cuánto sale eso, por favor? 445.4942. Ya, gracias. Esto es el F calculado. Eso vamos a colocar acá. 445, 49,42. Ya. Tiene que ser mayor al F de tablas. El F de tablas tenemos que entrar con 1 y 12. Entonces vemos para 0,95, 1 y 12. Ya.
Ya tenemos que ver para 1 y 12. Para 1 y 12 es 4,74,7. ¿Ya? 1, 12, 4,74,7. Entonces acá 4,747. ¿Es mayor? Sí, obviamente. Entonces, como es mayor, cumple, se rechaza la hipótesis nula. Rechazamos la nula, aceptamos la alterna. Entonces concluimos lo que dice la alterna, ¿ya? Que el porcentaje de mariquitas muertas disminuye a medida que se disminuye linealmente a medida que decrece los niveles de la concentración de insecticida. ¿Ya? Entonces, conclusión, con el 95% de seguridad se concluye que el porcentaje de mariquitas muertas disminuye linealmente a medida que, que decrece los niveles de la concentración de insecticida. Entonces, sí hay una disminución lineal. ¿Ya? ¿Hasta ahí lo entienden, chicos? ¿Tienen alguna duda? ¿Todo claro hasta ahí, chicos, o tienen alguna duda? Ya. Ahora regresión cuadrática. ¿Cómo se hace la regresión cuadrática? Para la regresión cuadrática, ya. Para la regresión cuadrática, hacer la regresión cuadrática, ¿qué buscamos? Igual vamos a tener hipótesis nula, hipótesis alterna. ¿Ya? Igual vamos a tener hipótesis. Ya. La nula es lo que no queremos que suceda. La alterna es lo que queremos que suceda. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que buscamos en una regresión cuadrática? Ya. Dijimos que nosotros queremos que disminuya linealmente. ¿Ya? Está decreciendo mi concentración de insecticida. Estoy usando menos cantidad de insecticida. Al mismo tiempo está decreciendo el porcentaje de mariquitas muertas, ¿ya? Entonces, mientras menos cantidad de insecticida usemos, hay menos cantidad de mariquitas muertas, y eso es bueno, es lo que estoy buscando, ¿ya? Pero quiero una cantidad óptima, una cantidad que me diga, con 20 gramos de insecticida tienes menos muerte de mariquitas en todo el diseño. Eso es lo que estoy buscando. Ya, entonces sí disminuye linealmente. Pero ahora, ¿qué es lo que yo voy a buscar? Lo que yo voy a buscar es que exista un aumento cuadrático, ¿ya? Que exista ese aumento cuadrático. Eso es lo que voy a buscar. Entonces, ¿qué quiero? Que aumente cuadráticamente, ¿ya? Hipótesis alterna, lo que yo quiero que suceda. Que aumente linealmente.
¿Qué es lo que no quiero que suceda, pero puede suceder? Lo contrario. No aumenta cuadráticamente. ¿Ya? No aumenta cuadráticamente, aumenta cuadráticamente. ¿Ya? Eso es lo que quiero. Lo que quiero que suceda es que aumente cuadráticamente. Aumenta cuadráticamente. Lo que no quiero que suceda es que no aumente cuadráticamente. ¿Ya? Puede ser que siga existiendo una disminución lineal. Si sigue existiendo una disminución lineal, no puedo encontrar cuál es el mejor nivel porque va a haber una línea hacia abajo y no voy a poder determinar con cuál cantidad de insecticida podría tener un porcentaje de mariquitas muertas. No puedo, ya sí o sí tendría que haber un aumento lineal, ¿ya? Un aumento cuadrático, perdón. Entonces, regresión cuadrática. Otra vez hay coeficientes, pero para cuadrático 4, ¿ya? Me voy a mis tablitas y ahora busco para cuadrático 4, ¿ya? 1 menos 1 menos 1, 1. Eso no toca. 1 menos 1 menos 1, 1. ¿Ya? ¿Qué significa? Significa que significa que significa que el porcentaje de mariquitas muertas significa que el porcentaje de mariquitas muertas no aumenta cuadráticamente, es lo que no quiero que suceda, a medida que decrece los niveles de la concentración de insecticida. Bien, eso es lo que no quiero que suceda. Estas son mis hipótesis. Entonces, regresión cuadrática es eso. Lo que yo no quiero es que el porcentaje de mariquitas no disminuya cuadráticamente. Ya es una negación, que no disminuya cuadráticamente. Es lo que no quiero que suceda, porque yo quiero que sí aumente linealmente, cuadráticamente, perdón. Sí aumenta cuadráticamente. Es lo que yo quiero que suceda. Ya, entonces lo que yo busco es un aumento cuadrático. Ya, lo que yo quiero es un aumento cuadrático. Significa que el porcentaje de mariquitas muertas aumenta cuadráticamente a medida que decrecen los niveles de la concentración de insecticida. ¿Bien? Esas son mis dos hipótesis. ¿Se entienden las dos hipótesis de la regresión cuadrática, chicos, o tienen alguna duda?
¿Se entiende, chicos, o tienen alguna duda? Ya. 2, 3, 4, 5 es similar a lo de la regresión lineal. Ya. 2. Nivel de significancia 0,05. Estadístico de prueba es cuadrado de la media del contraste dividido entre cuadrado de la media del error. ¿Ya? F de Fisher sigue siendo 1, los grados de libertad del error, que son 12. ¿Ya? Sigue siendo lo mismo. Sigue siendo lo mismo. Sigue siendo 1,12. Regresión lineal y cuadrática sigue siendo 1, los grados de libertad del factor, que para este ejercicio es 12. ¿Ya? Sigue siendo lo mismo. 4. La probabilidad tiene que ser menor a 0,05. Si eso cumple, se rechaza la hipótesis nula o que el F calculado sea mayor al F de tablas. ¿Ya? Como no tenemos SAS, entonces F calculado tenemos que hallarlo, comparar con tablas. ¿Qué tablas va a ser lo mismo? Porque 1,12 sigue siendo 4,747. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que hallar? F de Fisher manualmente. Ya, F calculado manualmente. Bueno, ya tenemos las medias. Ya. Aquí va a cambiar porque mis coeficientes son otros. Ya, ahora mi coeficiente es 1, menos 1, menos 1, 1. ¿Cuánto sale eso, por favor? La media de 0, recuerden que era 5. La media de 50 era 50. Y la media de 100 era 73,75, se multiplica por menos 1. Y la media de 150 era 82,5, se multiplica por 1. ¿Cuánto sale eso, por favor? Menos 36,25. Ya, gracias. Menos 36,25. Ya. Ya hemos calculado C. Ahora calculamos esto, la sumatoria de coeficientes al cuadrado dividido entre las repeticiones, que son 4. ¿Ya? Aquí mis coeficientes cambian, porque para la regresión cuadrática es 1 menos 1 menos 1, 1. ¿Cuánto sale eso, por favor? Uno. 1. Ya, gracias. Ahora vamos a hallar sumatoria de cuadrados del contraste. Ya.
Como se eleva al cuadrado, entonces se va a volver positivo. Menos 36,25 dividido entre 1. ¿Cuánto sale eso, por favor? Mil trescientos catorce punto 0625. Bien, gracias. Ahora sí, finalmente hallamos el F calculado. Que el F calculado es 1314,0625 dividido entre el cuadrado de la media del error, ¿ya? Que sigue siendo 29,4792. 29,4792, ¿ya? Cuadrado de la media, cuadrado de la media del error, ¿ya? 29,4792. ¿Cuánto sale eso, por favor? $44.5759. 44,5759. Bien, gracias. 44,5759. Eso es mi F calculado. 44,5759. Ya. Vemos, 44,5759 es mayor a 4,747. Sí, es mayor. Por lo tanto, cumple. Se rechaza la hipótesis nula. Rechazamos la nula, aceptamos la alterna. ¿Qué me dice la alterna? Que el porcentaje de mariquitas muertas aumenta cuadráticamente a medida que decrecen los niveles de la concentración de insecticida. Entonces, estamos bien. Sí, sí existe una disminución lineal y sí existe un aumento cuadrático. Entonces, conclusión, con el 95% de seguridad, se concluye que el porcentaje de mariquitas muertas aumenta cuadráticamente a medida que decrecen los niveles de la concentración de insecticida. Y entonces, si hay una disminución lineal, si hay un aumento cuadrático. ¿Qué podemos hallar? El nivel óptimo. ¿Ya? ¿Cómo se halla el nivel óptimo? Ay, para el nivel óptimo sí o sí tenemos que hacer con SAS. Ya. El nivel óptimo es una formulita el nivel óptimo es una formulita para poder hallar justo eso, el nivel óptimo, o sea, justo esta cantidad, este puntito
donde me diga que con ese puntito voy a obtener la cantidad más mínima de porcentajes de mariquita muerta. Justo ese puntito, ¿ya? Para hallar ese puntito es el nivel óptimo, que se halla dividiendo beta 1 sobre 2 veces beta 2. ¿Pero de dónde sacan las betas? De SAS. Ya, entonces no creo que alcancemos a hacer eso. Sí, ya. Bueno, básicamente solo nos falta eso. Lo que voy a hacer es, como no puedo directamente escribirlo sin enseñarles, o sea, ahorita podría escribir todo lo del SAS y necesitaría escribir los códigos que nos va a llevar tiempo. Ya, entonces, se los voy a subir terminado el ejercicio. Ya, el nivel óptimo lo voy a calcular. Es simplemente, como les digo, beta 1 y beta 2 con la corrida del SAS nos tendría que dar. Digamos, nos va a dar, no sé, nos puede dar 20, ya, digamos 20. Digamos, nos sale 20. ¿Cómo concluiríamos? Concluiríamos diciendo que, ¿o qué es ese 20? Ya, esto es un ejemplo, se los voy a poner el valor real, ya cuando sube el ejercicio. ¿Qué quisiera decir esos 20? ¿Ya? Esos 20 van a ser 20 gramos sobre 200 litros, creo, de agua. 20 gramos de insecticida sobre 200 litros de agua, supongo, es el nivel óptimo. Quiere decir que con esa cantidad de insecticida, o sea, justo con 20 gramos, tendremos la menor o el menor porcentaje de mariquitas muertas. ¿Qué quiere decir? Que a mis cultivos yo tendría que agregar 20 gramos de insecticida y con eso voy a obtener la menor cantidad de mariquitas muertas. ¿Ya? Eso es el diseño experimental. Bueno, para eso me sirve. ¿Ya? Yo tenía un problema que era que mis mariquitas se morían porque yo los fumigaba con insecticida, que el insecticida es para el trigo y evitar que otros bichos estén ahí. Pero no quiero que me mate a mis mariquitas, porque mis mariquitas me ayudan con los pulgones, ¿ya? Entonces, ¿qué he hecho? Lo que yo he hecho es preparar distintas concentraciones de mi insecticida y rociarlas directamente a las mariquitas y ver cuántas morían, ¿ya? ¿Cuál es mi objetivo? Hallar una concentración de insecticida ideal y puntual que con esa concentración de insecticida tenga la menor cantidad de muertes de mariquita en todo mi diseño. ¿Cuál ha sido esa cantidad? 20, ¿ya? Pero recuerden que el 20 es un ejemplo porque necesito hacer con SAS para hallar este valor, ¿ya? Cuando les mande el ejercicio se los voy a colocar el valor correcto, ¿ya? 20, un ejemplo, sería la cantidad exacta de insecticida en el cual en todo mi experimento va a haber la menor cantidad de mariquitas muertas. ¿Ya? ¿Se entiende, chicos? ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna duda, chicos? Bien, ahora podemos concluir al objetivo y con eso termina el ejercicio. De acuerdo al objetivo e hipótesis planteadas, como también a los resultados, como también
de los resultados obtenidos, se concluye que con 20, es un ejemplo el 20, ¿ya? Pero cercano a ese número sea 20 gramos de insecticida sobre 200 litros de agua, supongo, tendremos el menor porcentaje de mariquitas muertas. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos hallado la cantidad exacta de insecticida, el cual nos permite tener la menor cantidad de porcentaje de mariquitas muertas, ¿ya? Y ahí terminaría el ejercicio, ¿ya? Entonces, ¿qué se hace cuando se hace este tipo de ejercicios? Y este es el DCA, es el diseño más corto. Nos tomó 2 clases por el sentido de explicarles, ¿ya? Pero DCA es el diseño más corto. ¿Qué se hace primero? Lectura y comprensión. Tienen que leer y comprender el ejercicio. Identificar los elementos del diseño. Identifican los elementos del diseño y al momento de identificar los elementos del diseño van a ver qué tipo de diseño se aplica. Se aplica un DCA, ¿por qué? Porque solo tiene un factor. Modelo estadístico. Aquí estoy describiendo lo que es un modelo DCA. ¿Qué elementos tiene? ¿Qué lo conlleva? ¿Ya? Entonces, modelo estadístico es eso. Análisis de la varianza. Es un conjunto de fórmulas en base a mi cuadro de resultados para hallar el cuadro AMBA. ¿Ya? Una vez que tengo el cuadro AMBA, recién analizo al factor. Prueba de hipótesis del efecto principal. Planteo 2 hipótesis. Aquí veo si mis resultados varían de un nivel a otro. Varía. Ya, entonces si varía, tengo que ver si mi factor es cualitativo o mi factor es cuantitativo. En este caso, nuestro factor es cuantitativo. ¿Ya? Ya, cuantitativo. Si mi factor es cuantitativo, entonces tengo que ver esta gráfica. En mi caso, mis resultados están disminuyendo y hay un aumento cuadrático. ¿Por qué? Porque yo quiero, ¿qué es lo bueno para mí? Que exista menor cantidad de mariquitas muertas. Eso es lo bueno para mí. Entonces yo quiero que exista una disminución lineal y un aumento cuadrático para poder obtener una cantidad mínima de porcentaje de mariquitas muertas. ¿Ya? Entonces hago regresión lineal. ¿Qué es lo que quiero? Que exista disminución cuadrática. ¿Qué es lo que no quiero? Que no disminuya linealmente. Perdón, disminución lineal. Lo que no quiero es que no exista disminución linealmente. F calculado lo calculo manualmente. Hago regresión cuadrática. Lo mismo, ¿qué busco en la regresión cuadrática? Que aumente cuadráticamente, ¿ya? Porque está disminuyendo linealmente y en un punto tiene que haber un aumento cuadráticamente para que justo exista ese punto de inflexión y ese puntito me diga, con esta dosis que por ejemplo es 20, ¿no? De lo que le estoy poniendo como por ejemplo, justo con 20 vas a tener la menor cantidad de mariquitas muertas en todo el experimento. Bien, entonces, para que ocurra eso, tiene que haber un aumento cuadrático. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que aumente cuadráticamente. ¿Qué es lo que no queremos? Que no aumente cuadráticamente. Concluye que sí aumenta cuadráticamente. Ya, entonces, puedo sacar nivel óptimo. Nivel óptimo, ¿cómo se saca? Con esta formulita, pero eso sí o sí, estos dos datos vienen del SAS, ¿ya? Lo del SAS lo voy a hacer yo y se los voy a colocar la cantidad correcta, ¿ya? ¿Cuál va a ser esa cantidad? Esa cantidad que representa. Esa cantidad representa de que justo con esa cantidad nosotros vamos a poder obtener la cantidad mínima de mariquitas muertas. Justo con esa cantidad, justo con 20 gramos de insecticida que prepare mi concentración, justo con eso va a haber la menor cantidad de mariquitas muertas. Y eso es lo que yo estaba buscando. Justo entonces, yo al momento de ya producir mis trigos,
justo voy a preparar mi concentración de insecticida con 20 gramos, ¿ya? Porque eso, mediante todo un estudio que he realizado, me dice que con esa concentración no tendría que tener mariquitas muertas elevadamente, ¿no? Algunas poquitas, pero no como antes los tenía, ¿ya? Conclusión al objetivo. De acuerdo al objetivo e hipótesis planteadas, como también a los resultados obtenidos, se concluye que con 20 gramos de insecticida tendremos el menor porcentaje de mariquitas muertas en todo el diseño, ¿ya? La manera de conclusión al objetivo lo pueden hacer de acuerdo como ustedes quieran en sus palabras, haciendo hincapié a la cantidad que han hallado y que con esa cantidad van a tener la menor cantidad de mariquitas muertas, ¿ya? ¿Tienen alguna duda, chicos? Inge, una pregunta. En el examen, los valores para calcular el nivel óptimo nos da en el examen el ingeniero. Sí, siempre les da. Cuando se trata de un factor cuantitativo, siempre les da, ¿ya? Porque en su examen no van a hacer con SAS, no van a hacer con computadora. Entonces, ¿qué les da en el examen? Las corridas. Entonces, en su examen les escribe anexo de la pregunta A, así, y les da un cuadrito. Entonces, ahí les da. Lo que tendrían que hacer es identificar cuál es cuál, ¿ya? Pero eso lo vamos a hacer en la siguiente clase. En la siguiente clase ya vamos a hacer con SAS más al mismo tiempo, ¿ya? Porque en el primer parcial no entra esto que calculen manualmente. Ya manualmente, F calculado manualmente no entra. Tal vez excepcionalmente sí, pero en la mayoría no. ¿Ya? Entonces, para no calcular estas cositas y perder tiempo, el INGE les da como dato. ¿Ya? Entonces, directamente, si nosotros tenemos F calculado como dato, colocamos aquí. Vamos a tener la probabilidad y directamente hacemos todo. Más rápido, solo es reemplazar. Pero sí es importante que entiendan para qué son las hipótesis, cómo concluirlas, ¿ya? Diseño experimental es eso. Tienen resultados, tienen que saberlo interpretar, hacer hipótesis de eso, tener resultados, saberlos interpretar, saberlos concluir. Ya entonces, diseño experimental es básicamente una interpretación de resultados. Ya entonces, de eso no se preocupen en su examen, el INGE les da eso. ¿Alguna otra duda, chicos? Inge, ¿será que nos puede pasar las tablas? Ya, sí, les voy a subir eso y también esto y las grabaciones.